El sol brillaba con intensidad aquel día de primavera. María se miraba en el espejo, ajustando por última vez el velo que coronaba su cabello perfectamente peinado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sus amigas la rodeaban, todas sonriendo, todas emocionadas. Después de 5 años junto a Carlos, por fin había llegado el gran día. La iglesia estaba decorada con flores blancas y doradas, los invitados comenzaban a tomar sus lugares, y el novio esperaba nervioso junto al altar. «Es hora», susurró Laura, su mejor amiga desde la infancia, apretando suavemente su mano. Mari. Respiró profundo, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Todo estaba listo, todo era perfecto. O al menos eso parecía. Lo que María no sabía era que Max, su fiel labrador dorado que había sido parte de su vida durante los últimos 8 años, tenía otros planes para ese día. Max, quien normalmente permanecía tranquilo y obediente, se comportaba de manera extraña desde la mañana. Los familiares lo habían notado inquieto, mirando constantemente hacia la puerta, como si esperara algo o a alguien. «Ya vienen por ti, hija», anunció su padre con voz entrecortada por la emoción, extendiendo su brazo para acompañarla hacia el altar. María tomó un último vistazo al espejo, sonrió con determinación y comenzó a caminar hacia la puerta de la habitación. Fue entonces cuando sucedió. Al abrir la puerta para dirigirse hacia la iglesia, Max apareció de la nada, plantándose firmemente en el umbral. Su postura era firme, sus ojos fijos en María, y por primera vez desde que lo había adoptado, no se movió cuando ella le dio una orden. «Max, cariño, apártate», susurró María, confundida por el comportamiento de su mascota. El perro permaneció inmóvil, bloqueando completamente el paso. No gruñía, no mostraba signos de agresividad, simplemente no se movía. Los minutos pasaban. Los invitados comenzaban a murmurar, el pianista repitió 3 veces la misma melodía, y Carlos enviaba mensajes preguntando qué sucedía. La situación pasó de ser confusa a preocupante. «Quizás está celoso», bromeó alguien, pero María conocía a Max. Esto era diferente. Había algo en sus ojos, una determinación que nunca había visto antes. No era un capricho, no era un juego. Max intentaba comunicarle algo importante. El padre de María intentó apartarlo suavemente, pero el perro se mantuvo firme. Incluso cuando trajeron sus golosinas favoritas, Max no cedió ni un centímetro. «Tenemos que hacer algo, la ceremonia no puede retrasarse más», insistió la coordinadora de la boda, visiblemente estresada. Pero algo dentro de María le decía que debía prestar atención a lo que Max intentaba decirle. Fue Laura quien notó primero el pequeño detalle. «María, ¿qué es eso que tiene Max en el collar?». Al acercarse, María descubrió un pequeño papel doblado, cuidadosamente atado al collar de su mascota. Con manos temblorosas, lo desató y lo abrió lentamente. Las palabras escritas en aquel papel hicieron que el color abandonara su rostro. «¿Qué dice?», preguntó su padre, preocupado por la repentina palidez de su hija. María no podía hablar. Las palabras se habían quedado atascadas en su garganta mientras releía el mensaje una y otra vez. ¿Cómo era posible? ¿Quién había puesto esa nota en el collar de Max? Y más importante aún, ¿cómo sabían aquello que ella había mantenido en secreto durante tanto tiempo? El vestido blanco que había soñado llevar desde niña ahora parecía pesar 1 tonelada. Los murmullos de los invitados se convertían en un zumbido distante mientras su mente procesaba la información que acababa de recibir. «Tengo que hablar con Carlos», dijo finalmente, con una voz que apenas reconoció como suya. «Necesito verlo antes de la ceremonia». Las protestas no tardaron en llegar. «Pero es de mala suerte que el novio vea a la novia antes de la boda», exclamó su madre, horrorizada ante la idea. María miró a Max, quien ahora se había sentado, como si su misión hubiera sido cumplida. «Creo que la mala suerte ya ha llegado», respondió con una amarga sonrisa mientras caminaba por el pasillo lateral de la iglesia, evitando las miradas curiosas de los invitados. María apretaba el papel en su mano. Las revelaciones contenidas en aquellas pocas líneas podrían cambiar todo: su boda, su futuro, la imagen que tenía de Carlos y de sí misma. Max caminaba junto a ella, ahora tranquilo, como si hubiera cumplido con su deber de protegerla. Porque eso es lo que había hecho, ¿verdad? Protegerla de cometer el mayor error de su vida. Al llegar a la pequeña habitación donde Carlos esperaba, María se detuvo un momento. A través de la puerta entreabierta podía verlo ajustando su corbata, aparentemente ajeno al drama que se desarrollaba. ¿Realmente conocía a este hombre con quien estaba a punto de compartir su vida? ¿O la persona que describía la nota era un completo extraño para ella? Max se sentó a su lado, apoyando su cabeza contra su mano, como dándole fuerzas para lo que estaba por venir. María acarició suavemente su pelaje dorado, agradecida por su lealtad incondicional. «Gracias», susurró al oído de su fiel amigo. Luego,
con una determinación que no sabía que poseía, empujó la puerta para confrontar a Carlos y descubrir la verdad que se ocultaba detrás de su perfecta relación. Lo que sucedería en los próximos minutos cambiaría el curso de su vida para siempre. Porque a veces, los héroes vienen en 4 patas y con un corazón que puede percibir lo que los humanos no podemos ver. Y en este caso, Max había demostrado que el amor verdadero no siempre tiene forma humana, sino la lealtad inquebrantable de quien daría todo por protegernos, incluso de nosotros mismos. María empujó la puerta con suavidad, el crujido de las bisagras alertó a Carlos, quien se giró con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión en el rostro de su prometida. «¿María? ¿Qué haces aquí? Se supone que no deberíamos vernos antes de...». Sus palabras se apagaron cuando notó a Max junto a ella, y el papel arrugado que sostenía con fuerza entre sus dedos temblorosos. «Necesitamos hablar», dijo María, cerrando la puerta tras de sí. Su voz sonaba extrañamente tranquila, como la calma que precede a la tormenta. Max se mantuvo alerta, sus ojos moviéndose entre María y Carlos, como si evaluara cada reacción. Carlos palideció visiblemente. «¿Qué sucede? ¿Por qué no estás en...?» «¿Conoces a una mujer llamada Alejandra?», interrumpió María, observando atentamente cada microexpresión en el rostro del hombre con quien estaba a punto de casarse. El silencio que siguió pareció eterno. En ese momento, María recordó cómo había conocido a Carlos 5 años atrás, en aquella cafetería cerca de su trabajo. Él había derramado accidentalmente su café sobre los documentos que ella revisaba. Entre disculpas y servilletas, habían intercambiado números. María nunca creyó en el amor a primera vista hasta ese día. Durante esos 5 años, Carlos había sido el novio perfecto, atento, cariñoso, siempre presente en los momentos importantes. Incluso se había ganado el cariño de Max, algo que ninguno de sus exnovios había logrado. O al menos eso creía ella. «María, yo». Carlos se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba nervioso, cuando le ocultaba algo. «No sé de qué estás hablando». Max gruñó suavemente, como si pudiera detectar la mentira en el aire. María desdobló el papel y lo sostuvo frente a él. «Entonces supongo que no sabrás nada sobre esta transferencia bancaria mensual que has estado haciendo durante los últimos 2 años. O sobre el niño de 4 años que lleva tu apellido». Los recuerdos inundaron su mente. Las llamadas que Carlos atendía en otra habitación. Los viajes de negocios que se alargaban misteriosamente. Las noches en que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el suyo, pero que ella había decidido ignorar, confiando ciegamente en sus explicaciones. «¿Quién te dio eso?», preguntó Carlos, su voz apenas audible. No negaba las acusaciones. No mostraba indignación ante la sospecha. Solo quería saber cómo había sido descubierto. «Eso no importa ahora», respondió María, aunque la pregunta también rondaba en su cabeza. ¿Quién había puesto esa nota en el collar de Max? La letra no le resultaba familiar. «Lo que importa es que estabas a punto de casarte conmigo mientras mantenías otra familia en secreto». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No lloraría, no hoy. No en su vestido de novia, no frente al hombre que había traicionado cada promesa. «No es lo que piensas». Carlos dio un paso hacia ella, pero Max se interpuso, protector. «Alejandra y yo, fue antes de conocerte. Ya habíamos terminado cuando te conocí, pero luego me enteré del embarazo y decidiste no contármelo durante 5 años». La voz de María se quebró finalmente. «¿Planeabas decírmelo alguna vez? ¿Después de casarnos? ¿Cuando tuviéramos nuestros propios hijos?» El silencio de Carlos fue más revelador que cualquier explicación que pudiera ofrecer. A través de la ventana, María podía ver a los invitados en la iglesia, ajenos al drama que se desarrollaba. Su madre acomodaba nerviosa las flores. Su padre consultaba el reloj repetidamente. Sus amigas susurraban entre ellas, probablemente preguntándose por el retraso. «No puedo creer que haya estado tan ciega», murmuró, más para sí misma que para Carlos. «Siempre hubo señales, ¿verdad? Siempre estuvieron ahí, frente a mí, pero me negué a verlas». Max se acercó y apoyó su cabeza contra su mano, como lo había hecho tantas veces cuando ella estaba triste. María recordó el día que lo adoptó del refugio, un cachorro asustado y desconfiado que se había transformado en su más leal compañero. «Por favor, María», Carlos intentó acercarse nuevamente. «Podemos solucionarlo. Te amo a ti, nuestra vida está aquí. Lo otro fue un error que estoy tratando de reparar». «¿Un error?». María lo miró con incredulidad. «¿Llamas error a un niño inocente? ¿A una mujer que probablemente también ignora mi existencia?». La habitación parecía encogerse a su alrededor. El vestido, los zapatos, el velo, todo se sentía como un disfraz,
como si estuviera interpretando un papel en una obra que había tomado un giro inesperado. «Dame el anillo», dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «María, por favor, piénsalo. Todos están esperando, tu familia, mis padres, el escándalo, el escándalo». Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Lo que dirá la gente? No el hecho de que has estado viviendo una doble vida. En ese momento, alguien llamó a la puerta. La voz de Laura sonó al otro lado, preocupada. «¿María? ¿Está todo bien?» La gente está preguntando. Carlos la miró suplicante, pero María ya había tomado su decisión. Se quitó el anillo de compromiso y lo colocó sobre la mesa. El diamante brilló bajo la luz, capturando por última vez los sueños y promesas que ahora se desvanecían. «Tú explicarás lo que ha pasado», dijo María. «Les dirás a todos que la boda se cancela. No me importa qué excusa inventes, pero no me harás cargar con esto también». «¿A dónde irás?», preguntó Carlos, derrotado. Mientras ella se dirigía hacia la puerta con Max a su lado, María se detuvo por un momento. No tenía respuesta para esa pregunta. No había planeado este desenlace. El viaje de luna de miel, el apartamento que habían comprado juntos, los planes para el futuro, todo se derrumbaba como un castillo de naipes. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero estaré bien. Siempre lo he estado». Al abrir la puerta, se encontró con el rostro preocupado de Laura. Su mejor amiga miró la escena, el anillo sobre la mesa, las lágrimas contenidas, la determinación en los ojos de María. No necesitó explicaciones. «Vamos», dijo Laura, tomando la mano de su amiga. «Mi coche está atrás. Podemos salir sin que nadie nos vea». Mientras se alejaban por el pasillo trasero de la iglesia, María sintió una extraña mezcla de dolor y liberación. El peso de la traición era abrumador, pero también sentía que acababa de esquivar una vida de mentiras. Max trotaba a su lado, leal como siempre. María aún no sabía quién había puesto esa nota en su collar, quién había decidido revelar la verdad justo antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras acariciaba el suave pelaje dorado de su compañero, supo que tenía al menos un amor verdadero en su vida. Laura la ayudó a subir al coche, el voluminoso vestido apenas cabía en el asiento. «¿A dónde quieres ir?», preguntó su amiga, encendiendo el motor. María miró hacia la iglesia una última vez. Dentro, Carlos estaría enfrentando a los invitados, inventando alguna historia para explicar la ausencia de la novia. Pronto, el rumor se extendería como fuego entre los asistentes. «Llévame a la cabaña de tu familia en el lago», respondió finalmente. «Necesito tiempo para pensar, para entender cómo no vi lo que estaba pasando». Mientras el coche se alejaba, María no pudo evitar preguntarse quién había sido su ángel guardián, quién había decidido intervenir en el último momento. ¿Y por qué esa persona había elegido a Max como mensajero? El misterio permanecía, pero por ahora, lo único que importaba era el camino que se abría ante ella, incierto pero auténtico. El amanecer en la cabaña junto al lago llegó con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que María llevaba dentro. 3 días habían pasado desde la boda que nunca fue. 3 días de llamadas perdidas, mensajes sin responder y un silencio que le había permitido escuchar sus propios pensamientos por primera vez en mucho tiempo. Max dormía a los pies de la cama improvisada en el sofá de la sala. Laura había regresado a la ciudad la noche anterior, después de asegurarse de que María estaría bien sola. «Llámame si necesitas algo», le había dicho antes de marcharse, «cualquier cosa, a cualquier hora». María se acercó a la ventana, contemplando el lago que brillaba bajo la luz del sol naciente. El vestido de novia colgaba como un fantasma en una esquina, recordándole todo lo que había perdido y, quizás, todo lo que había ganado. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su madre. «Hija, por favor, habla con nosotros. Estamos preocupados». Suspiró profundamente. Tendría que enfrentarse a las explicaciones eventualmente, pero aún no se sentía lista. La vergüenza no era suya, pero de alguna manera la sentía pegada a su piel como una segunda capa. Max se despertó y se acercó, apoyando su cabeza sobre su regazo cuando ella se sentó en el sofá. «¿Qué vamos a hacer ahora, amigo?», murmuró, acariciando sus orejas. El perro la miró con esos ojos que parecían entender cada palabra. Fue entonces cuando notó algo peculiar en el collar de Max. Una pequeña costura que no había visto antes, casi imperceptible. Con curiosidad, María examinó más de cerca y descubrió un pequeño bolsillo oculto, cosido en el interior del collar. Estaba vacío, pero claramente era donde había estado guardada la nota reveladora. «¿Quién modificó tu collar, Max?», preguntó en voz alta, aunque sabía que no obtendría respuesta. Un ruido afuera captó su atención. A través de la ventana, vio un coche desconocido deteniéndose frente a la cabaña. Su corazón se aceleró. Nadie sabía que estaba allí excepto Laura, y quizás Carlos,
Si Laura se lo había dicho a alguien más, Max comenzó a ladrar, corriendo hacia la puerta. Pero no era su ladrido defensivo. Había reconocimiento en sus sonidos. Con cautela, María se asomó por la ventana lateral. Una mujer se bajaba del coche, una mujer que le resultaba vagamente familiar aunque no podía ubicarla. Llevaba un niño pequeño de la mano, un niño de unos 4 años. El aire abandonó sus pulmones. ¿Sería posible? ¿Alejandra? ¿Y el hijo de Carlos? María retrocedió, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo habían encontrado este lugar? ¿Y por qué vendrían aquí? 1.000.000 de preguntas se agolpaban en su cabeza mientras decidía si abrir la puerta o fingir que no había nadie. Antes de que pudiera decidir, escuchó la voz de la mujer llamando desde fuera. ¿María? Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Max ya no ladraba. En cambio, movía la cola con entusiasmo, como si reconociera a la visitante. Este detalle hizo que María se detuviera en seco. Max, quien siempre había sido protector con ella, especialmente los últimos días, parecía dar la bienvenida a esta extraña. Con el corazón martilleando en su pecho, María abrió la puerta. La mujer frente a ella tenía unos 30 años, cabello castaño recogido en una coleta desaliñada, y ojos cansados pero determinados. El niño se escondía parcialmente detrás de ella, observando a María con curiosidad. «Soy Alejandra», confirmó la mujer. «Y creo que me debes unas horas de tu tiempo». El mundo parecía girar alrededor de María. Aquí estaba, frente a frente con la mujer que, sin saberlo, había compartido el amor del mismo hombre durante años. La otra mujer. La madre del hijo secreto de Carlos. «¿Cómo me encontraste?», fue lo único que pudo preguntar mientras se hacía a un lado para dejarlos entrar. «Laura», respondió Alejandra simplemente. «Ella me contactó después de lo que pasó en la iglesia». «Laura». El nombre de su mejor amiga salió como un susurro de incredulidad. «Pero, ¿cómo te conoce?». Alejandra dirigió su mirada hacia Max, quien ahora olisqueaba al niño con interés gentil. «Laura ha sido nuestro enlace durante años, aunque tú no lo supieras». La pequeña cabaña parecía encogerse alrededor de María. Las paredes se acercaban, el aire se volvía denso. Su mejor amiga, su confidente desde la infancia, había estado en contacto con la amante de su prometido todo este tiempo. «No entiendo nada». María se dejó caer en el sofá, sintiéndose traicionada por segunda vez en menos de una semana. «Te lo explicaré todo», dijo Alejandra, sentándose frente a ella. «Pero primero, quiero que conozcas a Mateo». Hizo un gesto hacia el niño, quien ahora acariciaba a Max con adoración. María miró al pequeño, buscando rasgos de Carlos en su rostro. Los encontró en el perfil de su nariz, en la forma de sus ojos. Era innegable. Una nueva punzada de dolor atravesó su pecho. «Carlos no es el padre de Mateo», dijo Alejandra, como si pudiera leer sus pensamientos. El tiempo pareció detenerse. «¿Qué? Pero la nota, las transferencias bancarias. Carlos es el hermano de mi difunto esposo, Roberto», explicó Alejandra con voz suave. «Roberto murió cuando Mateo tenía apenas unos meses. Carlos prometió ayudarnos económicamente, ser una figura paterna para Mateo». María intentaba procesar esta nueva información que alteraba todo lo que creía saber. Pero, ¿por qué lo mantendría en secreto? ¿Por qué no contármelo? Alejandra intercambió una mirada con el niño, quien seguía distraído con Max. Porque Roberto y Carlos tuvieron un pasado complicado. Roberto estuvo involucrado en asuntos que Carlos preferiría olvidar. Temía que si te contaba sobre nosotros, eventualmente descubrirías ese pasado. Las piezas comenzaban a encajar, pero de una forma que María no había anticipado. ¿Qué clase de asuntos? Roberto trabajaba para gente peligrosa. Alejandra bajó la voz. Cuando intentó salirse, lo encontraron. El accidente de auto que lo mató no fue un accidente. Un escalofrío recorrió la espalda de María. Esto iba mucho más allá de una simple infidelidad. Era un secreto mucho más oscuro y peligroso. «Carlos ha estado pagando una deuda que no es suya», continuó Alejandra. «Protegiéndonos a Mateo y a mí. Manteniéndonos ocultos. La transferencia mensual no es solo para mantenernos, es para pagar protección». ¿Y la nota? ¿Quién la puso en el collar de Max? La pregunta que había rondado la mente de María desde el día de la boda finalmente salió a la superficie. Alejandra desvió la mirada, visiblemente incómoda. «Fue Laura. Ella pensó que merecías saber la verdad antes de casarte. Pero no toda la verdad, solo lo suficiente para detenerte». «Laura». La traición se sentía ahora como una herida abierta. ¿Por qué haría algo así? «Porque ella ha estado enamorada de Carlos desde siempre», respondió Alejandra. «Desde antes que tú lo conocieras. Ella fue quien me contactó inicialmente,
haciéndose pasar por una asistente social interesada en nuestro caso. Así descubrió la conexión con Carlos. Las palabras golpearon a María como una avalancha. Su mejor amiga, la persona que la había consolado cuando Carlos llegaba tarde, quien la había ayudado a elegir su vestido de novia, quien la había sacado de la iglesia el día de la boda, había estado orquestando su separación todo el tiempo. Ella modificó el collar de Max semanas antes de la boda, añadió Alejandra. Esperando el momento perfecto para colocar la nota. Sabía que confiarías en lo que encontraras a través de Max. Y sabía exactamente a dónde te traería después. María se levantó de golpe, su mente conectando los puntos rápidamente. ¿Estás diciendo que Laura me trajo aquí a propósito? ¿Que esto es parte de su plan? Alejandra asintió gravemente. Ella me llamó ayer, insistiendo en que viniera a verte, que te contara sobre Mateo y Roberto. Dijo que merecías saber la verdad. ¿Y por qué le harías caso? María sentía que cada respuesta generaba más preguntas. Porque Laura tiene algo que necesito, respondió Alejandra, mirando de reojo a Mateo. Documentos que pertenecían a Roberto. Documentos que podrían liberarnos de la gente que lo mató. En ese momento, el teléfono de María vibró nuevamente. Era un mensaje de Laura: voy en camino. Tenemos que hablar. Carlos viene conmigo. María mostró el mensaje a Alejandra, cuyo rostro palideció instantáneamente. No deberían venir juntos, susurró Alejandra, un temblor evidente en su voz. Laura odia a Carlos casi tanto como lo amaba. El sonido de otro coche aproximándose llegó desde el exterior. Max corrió a la ventana, esta vez con un gruñido bajo en su garganta. Mateo se aferró a su madre, sintiendo la tensión creciente en el ambiente. María se acercó a la ventana. No era el coche de Laura el que se acercaba. Era un vehículo negro que nunca había visto antes. Alejandra se unió a ella, y al ver el auto, el color abandonó completamente su rostro. Nos encontraron, murmuró, abrazando a Mateo con fuerza. De alguna forma, nos encontraron. Rápido, apaga las luces, susurró Alejandra, tomando a Mateo en brazos. Y aléjate de las ventanas. María obedeció instintivamente, mientras su mente procesaba a toda velocidad la situación. En cuestión de días, su vida había pasado de una aparente perfección a convertirse en algo sacado de una película de suspense. El coche negro avanzaba lentamente por el camino de tierra, como un depredador acechando a su presa. ¿Quiénes son?, preguntó María en voz baja, agachándose junto a Alejandra detrás del sofá. La gente para la que trabajaba Roberto, respondió Alejandra, su voz apenas audible. Si nos encuentran. No terminó la frase, pero el miedo en sus ojos completaba la idea con claridad devastadora. Max se había colocado frente a ellas, su postura rígida y alerta, un gruñido bajo vibrando en su garganta. Era sorprendente cómo un animal podía sentir el peligro con tanta precisión, como había estado protegiendo a María desde el principio, incluso cuando ella no sabía que necesitaba protección. El vehículo se detuvo frente a la cabaña. A través de un pequeño espacio entre las cortinas, María pudo ver a dos hombres bajando del coche. Vestían trajes oscuros y gafas de sol, a pesar de que el día estaba nublado. Uno de ellos llevaba algo en la mano que hizo que el corazón de María se detuviera por un segundo. «Tienen armas», murmuró, sintiendo como el miedo se convertía en un nudo en su garganta. Alejandra abrazó a Mateo con más fuerza, cubriéndole la boca suavemente para evitar que hiciera ruido. «La puerta trasera», susurró. «Tenemos que salir por ahí». María asintió, recordando la pequeña puerta que daba al embarcadero del lago. Con cuidado, comenzaron a moverse en esa dirección, arrastrándose por el suelo para mantenerse fuera de la vista de las ventanas. Max la seguía, su cuerpo tenso pero en silencio, como si entendiera la gravedad de la situación. Los pasos de los hombres resonaron en el porche de madera. Uno de ellos se asomó por la ventana, intentando ver a través de las cortinas. María contuvo la respiración, temiendo que el más mínimo movimiento los delatara. «¿Dónde está tu teléfono?», preguntó Alejandra cuando llegaron a la cocina, la última habitación antes de la puerta trasera. «En la sala», respondió María, maldiciendo internamente. No podía regresar a buscarlo sin arriesgarse a ser vista. «Toma el mío», Alejandra le pasó su celular. «La batería está casi muerta, pero quizá puedas llamar a alguien». El sonido de cristales rompiéndose interrumpió su conversación. Los hombres habían decidido no esperar más y estaban forzando su entrada. Max emitió un ladrido corto antes de que María pudiera calmarlo. «¿Escuchaste eso?». La voz de uno de los hombres llegó desde la sala. «Hay alguien dentro». No había tiempo para sutilezas. María abrió la puerta trasera lo más silenciosamente que pudo y las tres, junto con Max, salieron al pequeño embarcadero.
La lluvia había comenzado a caer, una ligera cortina de agua que podría ayudarles a ocultarse. ¿Y ahora qué?, preguntó María, observando el lago extenderse ante ellas. No había ningún bote atado al embarcadero, ninguna vía de escape evidente. El bosque, señaló Alejandra hacia la espesa línea de árboles que rodeaba el lago. Si podemos llegar allí sin que nos vean. El sonido de la puerta trasera abriéndose de golpe cortó sus palabras. Uno de los hombres había llegado a la cocina y ahora las miraba a través del marco de la puerta, su expresión oculta tras las gafas de sol, pero su postura dejaba clara su intención. Señora Vargas, dijo con una voz sorprendentemente tranquila. Ha sido difícil encontrarla. María sintió como Alejandra se tensaba a su lado. Mateo comenzó a llorar silenciosamente, su pequeño cuerpo temblando contra el de su madre. Déjenlos ir, respondió Alejandra con una valentía que contrastaba con el miedo en sus ojos. Ellos no tienen nada que ver con esto. El hombre sonrió, una mueca fría que no llegaba a sus ojos. Me temo que eso no es posible. Todos ustedes saben demasiado. Max dio un paso adelante, colocándose entre el hombre y las mujeres, su gruñido ahora más fuerte, más amenazador. El segundo hombre apareció detrás del primero, su mano dirigiéndose lentamente hacia el interior de su chaqueta. Lindo perro, comentó el primer hombre. Sería una lástima tener que... El sonido de un coche aproximándose a toda velocidad interrumpió su amenaza. Todos giraron hacia el sonido, incluso Max, cuyas orejas se irguieron en reconocimiento. Parece que tenemos más invitados, dijo el hombre, haciendo un gesto a su compañero para que investigara. María miró el teléfono de Alejandra, pero tal como había dicho, la batería estaba casi agotada. Solo quedaba un 2% de carga. No podría hacer una llamada que durara lo suficiente para pedir ayuda. Entonces notó algo. Había un mensaje sin leer en la pantalla, enviado hace apenas unos minutos. No te muevas, ordenó el hombre, mientras su compañero regresaba a la parte delantera de la cabaña, con el corazón latiendo a 1000 por hora. María abrió disimuladamente el mensaje mientras mantenía el teléfono parcialmente oculto. Era de un número desconocido. Estamos cerca. Manténlos distraídos. Sí. Carlos. ¿Podría ser él? ¿Y cómo sabía que estaban en peligro? El sonido de voces elevadas llegó desde el frente de la cabaña, seguido por un ruido que María reconoció con horror, un disparo. Mateo comenzó a llorar más fuerte, y Alejandra lo cubrió con su cuerpo instintivamente. Parece que su rescate no ha salido como esperaban, comentó el hombre, sin inmutarse por el sonido del disparo. Ahora, si no les importa, tenemos asuntos pendientes que resolver. En ese momento, Max hizo algo completamente inesperado. En lugar de atacar al hombre, que era lo que María temía que hiciera, se giró y comenzó a ladrar hacia el agua, con una intensidad que parecía intentar comunicar algo. María siguió la mirada de Max y entonces lo vio, un pequeño bote acercándose sigilosamente por el lago, casi invisible en la creciente oscuridad y la lluvia que ahora caía con más fuerza. En el bote había dos figuras, y aunque no podía distinguir sus rostros, algo le dijo que una de ellas era Carlos. El hombre también notó el bote y sacó su arma, apuntando hacia la embarcación. Sin pensar, María empujó su brazo justo cuando disparaba, haciendo que la bala se perdiera en el agua. Todo sucedió muy rápido después de eso. Max saltó sobre el hombre, derribándolo al suelo del embarcadero. El arma se deslizó de su mano, cayendo entre las tablas de madera y perdiéndose en el lago. «Corran hacia el bosque», gritó María a Alejandra, quien no dudó en tomar a Mateo y correr en esa dirección. María intentó seguirlos, pero el hombre se había recuperado y la sujetó por el tobillo, haciéndola caer. Max volvió inmediatamente a su lado, mordiendo el brazo del atacante, quien gritó de dolor pero no soltó a María. «No escaparás tan fácilmente», gruñó, arrastrándola hacia él. El bote había llegado al embarcadero, y ahora María podía ver claramente, era Carlos, junto con un hombre que no reconocía. Saltaron al embarcadero, y Carlos corrió hacia ella, su rostro transformado por una mezcla de miedo y determinación que María nunca había visto en él. «Suéltala», gritó Carlos, lanzándose sobre el hombre. Los tres rodaron por el embarcadero resbaladizo por la lluvia, una confusión de puños y gritos. Max ladraba frenéticamente, intentando ayudar pero sin saber cómo intervenir sin lastimar a María o Carlos. Un segundo disparo resonó desde la cabaña, y todos se congelaron por un instante. El otro hombre, el compañero del atacante, aparecería en cualquier momento. Y a juzgar por los sonidos, había neutralizado a quien fuera que hubiera llegado en el otro coche. «Tenemos que irnos», ahora, dijo el hombre que había venido con Carlos, sujetando al atacante con una fuerza sorprendente para su complexión delgada. «Yo me encargo de este. Llévate a tu novia y encuentra a Alejandra y al niño». Carlos asintió, ayudando a María a levantarse. «¿Puedes caminar?» María probó su tobillo, que dolía pero soportaba su peso. «Sí, creo que sí».
Max, llamó Carlos al perro, quien corrió inmediatamente a su lado. Busca a Alejandra. Encuéntrala, chico. Para sorpresa de María, Max pareció entender perfectamente. Olfateó el aire y comenzó a correr hacia el bosque, deteniéndose para mirar atrás, como asegurándose de que lo seguían. ¿Cómo sabías?, comenzó a preguntar María mientras corrían tras Max. No hay tiempo ahora, respondió Carlos, su mano firmemente agarrada a la de ella. Te lo explicaré todo cuando estemos a salvo. La lluvia caía con más fuerza, empapándolos completamente. El bosque era un laberinto de sombras y sonidos, pero Max avanzaba con determinación, siguiendo un rastro invisible para los ojos humanos. Detrás de ellos, escucharon otro disparo, y luego el sonido de alguien corriendo a través del embarcadero. Es él, susurró Carlos, apretando el paso. El otro viene detrás de nosotros. María sintió que el miedo amenazaba con paralizarla, pero la mano de Carlos en la suya le daba una extraña fortaleza. Hace apenas días, había estado a punto de casarse con este hombre, creyendo conocerlo completamente. Ahora se daba cuenta de cuántos secretos había guardado. Pero aquí estaba, arriesgando su vida para salvarla. Max se detuvo de repente, girando hacia un grupo de árboles particularmente denso. Un suave sollozo llegó desde esa dirección, y entonces vieron a Alejandra, acurrucada contra un árbol caído, abrazando a Mateo contra su pecho. «Carlos», exclamó en un susurro, el alivio evidente en su voz. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Carlos, ayudándola a levantarse. «Miguel está reteniendo a uno de ellos, pero el otro viene detrás de nosotros. Miguel está aquí». El rostro de Alejandra se iluminó por un momento. «Sí, vino conmigo. Apenas recibimos tu mensaje», respondió Carlos. «Laura nos dijo dónde encontrarte». María se detuvo en seco. ¿Laura? La misma Laura que... Un crujido de ramas los alertó. Alguien se acercaba, moviéndose rápidamente a través del bosque. Max comenzó a gruñir, su pelo erizado. «No hay tiempo para explicaciones», susurró Carlos, empujándolos a todos detrás de un árbol caído. «Tenemos que mantenernos fuera de su vista hasta que Miguel y los refuerzos lleguen». ¿Refuerzos?, preguntó María. Carlos asintió, sus ojos fijos en la dirección del sonido. «Miguel es policía, trabajando encubierto en el caso de Roberto desde hace años. Llamó a sus compañeros apenas supimos que estaban en peligro». Una nueva ola de información golpeó a María. Policía encubierto. El caso de Roberto. Todo era mucho más complicado de lo que había imaginado. Los pasos se acercaban. Max se había colocado frente a ellos, su cuerpo en tensión, listo para protegerlos si era necesario. En ese momento, María entendió por qué su perro había bloqueado su camino el día de la boda, por qué había sido tan insistente. No era solo por la nota en su collar. De alguna manera, Max había sentido que algo no estaba bien, que había peligro acechando en su futuro. «Sé que están aquí», llamó una voz desde la oscuridad. «No tiene sentido esconderse». Carlos sacó algo de su bolsillo, una pequeña pistola que María no sabía que tenía. Su mano temblaba ligeramente mientras la sostenía. «Quédense aquí», susurró. «Si algo sale mal, corran hacia el este. Hay una carretera a menos de 1 kilómetro». «No», María sujetó su brazo. «No te voy a dejar ir solo». Sus miradas se encontraron en la oscuridad, y por un momento, todas las dudas, todas las traiciones imaginadas se desvanecieron. En los ojos de Carlos, María vio al hombre que había amado, al hombre que había intentado proteger a su familia, incluso a costa de su propia felicidad. «Te amo», le dijo simplemente. «Siempre lo he hecho. Y lo siento por haberte ocultado todo esto». Antes de que María pudiera responder, Max salió disparado hacia los arbustos, ladrando furiosamente. El hombre emergió de entre las sombras, su arma apuntando directamente hacia ellos. «Qué conmovedor», dijo con una sonrisa fría. «Lástima que tenga que terminar así». En ese preciso instante, las luces de varios vehículos iluminaron el bosque desde la distancia, y el sonido de sirenas rompió el silencio de la noche. El hombre del traje oscuro entrecerró los ojos ante las luces que se acercaban, momentáneamente distraído. Ese instante de vacilación fue todo lo que Max necesitó. El perro se lanzó contra él con una fuerza sorprendente, derribándolo al suelo embarrado. El arma se disparó, la bala perdiéndose en la noche lluviosa. Carlos aprovechó la oportunidad para correr hacia ellos, tacleando al hombre mientras Max se apartaba. La pistola cayó de su mano, deslizándose entre las hojas mojadas. María no dudó, se abalanzó sobre el arma, tomándola con manos temblorosas mientras Carlos y el atacante rodaban por el suelo en una lucha frenética. «Aléjate de él», gritó María, apuntando el arma con toda la firmeza que pudo reunir. Nunca había sostenido una pistola,
pero el instinto de proteger a quienes amaba superó su miedo. El hombre logró empujar a Carlos y se puso de pie, su rostro contorsionado en una mueca de furia. Por un momento, pareció evaluar sus opciones, mirando alternativamente a María y las luces de los vehículos que se acercaban rápidamente. «Esto no ha terminado», escupió. Antes de girarse para huir hacia la profundidad del bosque, Max hizo ademán de perseguirlo, pero la voz de María lo detuvo. «Max, quieto». Carlos se levantó, respirando agitadamente, un hilo de sangre corriendo por su sien. «¿Están todos bien?». Alejandra asintió, abrazando a Mateo, quien sorprendentemente había dejado de llorar y observaba la escena con ojos muy abiertos. El bosque se llenó de voces y luces. Varios agentes de policía aparecieron entre los árboles, sus linternas creando extrañas sombras danzantes. Miguel llegó tras ellos, cojeando ligeramente pero vivo. «Miguel». Alejandra corrió hacia él, abrazándolo con el brazo libre mientras seguía sosteniendo a Mateo. «Pensé que te habían... Se necesita más que un matón para acabar conmigo», respondió él con una sonrisa cansada, antes de dirigirse a los otros oficiales. «Aseguren el perímetro». Uno de ellos escapó hacia el norte. María observaba la escena con una sensación de irrealidad. Hace una semana, su mayor preocupación era si las flores de su boda combinarían con las servilletas. Ahora estaba en medio de un bosque lluvioso, empapada hasta los huesos, sosteniendo un arma mientras la policía perseguía a criminales. Carlos se acercó a ella con cautela, como si temiera su reacción. «¿Puedo?», preguntó, señalando el arma. María se la entregó, aliviada de deshacerse de aquel peso. Sus ojos se encontraron, y todas las preguntas no formuladas parecieron flotar entre ellos. «Lo siento», dijo él simplemente. «Debí haberte contado todo desde el principio». Antes de que María pudiera responder, uno de los oficiales se acercó. «Necesitamos llevarlos a un lugar seguro. El área aún no está asegurada». Los siguientes minutos transcurrieron en una confusión de movimientos. Fueron escoltados hasta los vehículos policiales, envueltos en mantas térmicas, y conducidos a través de caminos rurales hasta llegar a una comisaría en las afueras de la ciudad. Max viajó con ellos, negándose a separarse de María, su pelaje mojado desprendiendo ese inconfundible olor a perro húmedo que, extrañamente, le resultaba reconfortante en medio del caos. En la comisaría, lo separaron para tomar sus declaraciones. María contó todo lo que sabía, desde la nota en el collar de Max el día de su boda hasta los eventos en la cabaña. Con cada palabra, sentía que liberaba un peso que había estado cargando sin saberlo. Horas después, le permitieron reunirse con Carlos en una pequeña sala de espera. Él ya había dado su declaración y parecía agotado, con manchas de tierra y sangre seca en su ropa. Max, quien había sido alimentado y secado por los amables oficiales, corrió inmediatamente hacia él, lamiendo su mano como si quisiera consolarlo. «Parece que siempre supo que eras uno de los buenos», comentó María. Sentándose frente a él, Carlos sonrió débilmente, acariciando la cabeza de Max. «Es un perro increíble. Siempre lo ha sido». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto que decir, tantas explicaciones pendientes, que ninguno sabía por dónde empezar. «Roberto era mi hermano mayor», comenzó finalmente Carlos, su voz baja pero firme. «Siempre fue el rebelde de la familia, siempre buscando dinero fácil. Cuando se involucró con esa gente, intenté sacarlo, pero ya era demasiado tarde». María escuchaba atentamente, viendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Después de su muerte, juré proteger a Alejandra y Mateo. Eran lo único que quedaba de él. Pero esos hombres seguían buscando algo, unos documentos que Roberto había tomado como seguro». «¿Y Laura?», preguntó María, el nombre de su amiga dejando un sabor amargo en su boca. «¿Cómo encaja ella en todo esto?». Carlos suspiró profundamente. «Laura y yo nos conocíamos desde antes. Fuimos cercanos durante un tiempo. Cuando te conocí, todo cambió para mí. Ella nunca lo superó, aunque fingió hacerlo. Cuando descubrió sobre Alejandra y Mateo, vio su oportunidad. La puerta se abrió antes de que pudiera continuar. Miguel entró, acompañado por un oficial de mayor rango. «Tenemos noticias», anunció Miguel. «Capturamos al segundo hombre. El que escapó al bosque cayó en una trampa para animales a 1 kilómetro de distancia. Está bajo custodia». Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. «¿Y Laura?», preguntó María, casi temiendo la respuesta. Miguel intercambió una mirada con Carlos antes de responder. «La encontramos en su apartamento, preparándose para huir. Tenía en su posesión los documentos que buscaban estos hombres. Documentos que implicaban a varias personas importantes en actividades ilegales». María sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Estás diciendo que Laura estaba involucrada con esa gente?».
Con los mismos que mataron al hermano de Carlos. No exactamente, respondió Miguel. Laura era informante. Trabajaba para una agencia federal, infiltrada en el grupo. Conoció a Roberto a través de ellos. La revelación golpeó a María como un tsunami. Su mejor amiga, a quien conocía desde la infancia, había sido una agente encubierta todo este tiempo. ¿Y por qué intentó separarnos?, preguntó, mirando a Carlos. ¿Por qué la nota? ¿Por qué toda esta manipulación? Fue Carlos quien respondió, su voz cargada de remordimiento. Porque yo sabía demasiado. Porque Roberto me había confiado información que podía comprometer toda la operación. Laura temía que eventualmente te lo contara, que te pusiera en peligro. Así que decidió romper nuestro compromiso, hacer que te alejaras de mí y continuó, para protegerte. A su manera retorcida, estaba intentando salvarte. La puerta se abrió nuevamente. Una oficial acompañaba a Alejandra y Mateo, quien corrió inmediatamente hacia Max, abrazando al perro con la inocente alegría que solo los niños poseen. Van a entrar en el programa de protección de testigos, explicó Miguel. Hasta que el caso se resuelva completamente. Alejandra miró a María con gratitud. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Tu valor, tu compasión, nos salvaste la vida. María negó con la cabeza. Fue Max quien nos salvó a todos. Como si entendiera que hablaban de él, Max levantó la cabeza, sus ojos inteligentes moviéndose de una persona a otra. Hay algo más que deberían saber, dijo Miguel, su tono repentinamente más serio. Sobre Max. María y Carlos intercambiaron miradas confundidas. Laura no modificó su collar, continuó Miguel. Fue Roberto. Un silencio desconcertado siguió a sus palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos. Max era el perro de Roberto antes de ser tuyo, explicó Miguel, dirigiéndose a María. Cuando Roberto sintió que su vida estaba en peligro, modificó el collar de Max y escondió una memoria USB con toda la información incriminatoria. María miró a Max con nuevos ojos. Pero yo adopté a Max hace 8 años, de un refugio donde Laura trabajaba como voluntaria, completó Miguel. Ella siguió las instrucciones de Roberto, asegurándose de que el perro llegara a tus manos. Eras la única persona en quien confiaba completamente. La revelación final dejó a María sin palabras. Todo este tiempo, Max había sido mucho más que su mascota. Había sido un guardián silencioso, portador de secretos que ni siquiera sabía que existían. La nota en su collar el día de la boda, continuó Miguel, contenía solo parte de la verdad. Laura sabía que Carlos nunca te contaría toda la historia, por tu propia seguridad. Pero cuando estos hombres finalmente localizaron a Alejandra, supo que tenía que actuar. Carlos tomó la mano de María, y esta vez, ella no la retiró. Lo que siento por ti siempre fue real, dijo suavemente. Cada momento juntos. Ese fue mi único acto sincero en medio de tantas mentiras. María miró a Max, quien ahora descansaba tranquilamente junto a Mateo. El perro que había bloqueado su camino hacia el altar, el perro que había percibido el peligro invisible, el perro que finalmente los había salvado a todos. ¿Y ahora qué?, preguntó, la fatiga de los últimos días finalmente alcanzándola. Miguel sonrió levemente. Ahora, todos empezamos de nuevo. Con la verdad sobre la mesa. Afuera, la lluvia había cesado. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas de la comisaría, bañando la habitación con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. María miró a Carlos, a Alejandra, a Mateo, y finalmente a Max. Su vida había cambiado para siempre, pero quizás, solo quizás, el camino que se abría ante ella era el que siempre debió seguir. Empezar de nuevo, repitió, saboreando esas palabras mientras acariciaba a Max, quien la miró con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Me gusta cómo suena eso. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sonrió. Una sonrisa genuina, llena de esperanza. Porque a veces, los finales inesperados son solo el comienzo de algo mucho mejor. Y a veces, nuestros guardianes más fieles vienen en formas que nunca esperaríamos, como un perro que, en el día más importante de nuestra vida, decide bloquear nuestro camino para mostrarnos uno mejor. 3 meses después, María contemplaba el atardecer desde el porche de una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Max descansaba a sus pies, su respiración tranquila acompasada con el suave balanceo de la mecedora donde ella se sentaba. El verano se despedía con una explosión de colores en el cielo, naranjas y rosas que se reflejaban en las ventanas de la que ahora era su nuevo hogar. Después de aquella noche en la comisaría, la vida había tomado un rumbo completamente distinto al que había imaginado. El caso contra la organización criminal para la que había trabajado Roberto avanzaba con firmeza. Los documentos que habían estado ocultos en el collar de Max,
junto con el testimonio de Alejandra, habían proporcionado pruebas suficientes para iniciar uno de los procesos judiciales más importantes de la década. Laura había sido puesta en custodia protegida. A pesar de sus métodos cuestionables, su trabajo como agente encubierta había sido fundamental para desmantelar la red. María había recibido una carta de ella hace unas semanas, explicando sus acciones, pidiendo perdón por el dolor causado. Elegí protegerte en lugar de ser sincera contigo, había escrito. Y aunque sé que nuestra amistad nunca volverá a ser la misma, espero que algún día puedas entender por qué lo hice. María no había respondido aún. El perdón era un camino largo, y apenas estaba dando los primeros pasos. El sonido de un coche acercándose hizo que Max levantara la cabeza, sus orejas atentas. Pero no había alarma en su postura, solo reconocimiento. Momentos después, Carlos apareció caminando por el sendero del jardín, cargando bolsas de comestibles. Su relación había cambiado, transformándose en algo nuevo que ninguno de los dos había anticipado. No habían retomado su compromiso, las heridas aún estaban demasiado frescas para eso, pero tampoco se habían alejado. Estaban redescubriéndose, esta vez sin secretos entre ellos. Traje esa pasta que te gusta, anunció Carlos, subiendo los escalones del porche. Y galletas para Max, por supuesto. El perro movió la cola con entusiasmo al escuchar la palabra galletas, arrancando una sonrisa de María. «Te ha escuchado», dijo ella, levantándose para ayudarle con las bolsas. «A veces creo que entiende cada palabra que decimos». Carlos miró a Max con afecto. «Después de todo lo que ha pasado, no me sorprendería». Entraron juntos a la casa, una rutina que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Carlos venía casi todos los días, a veces para cenar, otras solo para estar presente. Para hablar. Para sanar. Mientras preparaban la cena, María pensó en Alejandra y Mateo. Habían sido reubicados bajo el programa de protección de testigos, con nuevas identidades y la promesa de un futuro seguro. Miguel había ido con ellos, su vínculo con Alejandra más fuerte de lo que María había sospechado inicialmente. La última vez que hablaron, a través de una videollamada segura arreglada por las autoridades, Mateo había preguntado por Max. ¿Cuándo podrá visitarnos el perro héroe? Había dicho con esa inocencia que solo los niños conservan incluso después de atravesar situaciones traumáticas. Algún día, había respondido María, aunque sabía que probablemente nunca sucedería. La pasta está lista, anunció Carlos, sacándola del fuego. Cenaron en el pequeño comedor, la conversación fluyendo con una naturalidad que al principio los había sorprendido. Hablar era más fácil ahora que no había secretos entre ellos. Recibí noticias de Miguel hoy, comentó Carlos mientras servía más vino. El juicio contra Ramírez comenzará el mes que viene. Ramírez era el líder de la organización, el hombre que había ordenado la muerte de Roberto y que había perseguido a Alejandra durante años buscando los documentos incriminatorios. ¿Testificarás?, preguntó María. Carlos asintió. Tengo que hacerlo. Por Roberto. Por Mateo. Para cerrar este capítulo de una vez por todas. Max, que había estado durmiendo bajo la mesa, de repente levantó la cabeza y corrió hacia la puerta trasera, ladrando con insistencia. ¿Qué pasa, chico? Carlos se levantó, siguiéndolo. Max rascaba la puerta, su comportamiento inusualmente ansioso. Carlos miró a María, quien se encogió de hombros y se levantó también. Al abrir la puerta, no vieron nada alarmante. El jardín trasero estaba tranquilo, iluminado por la luz de la luna. Max salió disparado, corriendo hasta el límite de la propiedad donde comenzaba un pequeño bosque. Max, vuelve, llamó María, preocupada. El perro se detuvo en el borde del bosque, ladrando hacia algo que ellos no podían ver. Carlos tomó una linterna de un cajón y ambos salieron hacia el jardín. Al llegar junto a Max, iluminaron el área con la linterna. Entre los arbustos, un pequeño perro mestizo los miraba con ojos asustados. Estaba flaco, sucio, y temblaba visiblemente. «Dios mío», susurró María, acercándose lentamente para no asustarlo más. «Está abandonado». Para su sorpresa, Max dejó de ladrar y se acercó al perro con cautela, olisqueándolo suavemente. El pequeño dejó de temblar un poco, respondiendo al lenguaje canino que solo ellos entendían. «Creo que Max acaba de adoptar a un amigo», comentó Carlos con una sonrisa. María se arrodilló, extendiendo su mano hacia el perro callejero. Después de un momento de duda, el animal se acercó, olfateando sus dedos. «Ven», dijo suavemente. «Nadie va a hacerte daño». Esa noche, el pequeño perro durmió en una cama improvisada con mantas viejas, después de un baño y una comida abundante. Max se había negado a separarse de él, montando guardia junto a su nueva cama como un hermano mayor protector. «Parece que nuestra familia acaba de crecer», dijo Carlos,
Mientras observaban a los dos perros desde el pasillo, la palabra familia resonó en el corazón de María de una manera que no esperaba. Durante los últimos 3 meses, había estado tan enfocada en reconstruir su vida, en sanar, que no había pensado en el futuro más allá del día siguiente. La vida sigue sorprendiéndonos, ¿verdad?, murmuró, apoyándose ligeramente contra el. Carlos asintió, rodeando sus hombros con un brazo. No era un gesto romántico, sino de compañerismo, de comprensión compartida. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó María. Que el día que Max bloqueó mi camino hacia el altar, pensé que estaba arruinando el día más importante de mi vida. Nunca imaginé que en realidad estaba guiándome hacia donde realmente debía estar. A la mañana siguiente, María despertó con los primeros rayos del sol. Carlos se había ido a su apartamento la noche anterior, después de ayudarla a instalar al nuevo perro. Había decidido llamarlo Chance, una segunda oportunidad, como la que la vida les había dado a todos ellos. Al bajar a la cocina, encontró a Max y Chance acurrucados juntos en la cama canina, un cuadro de confianza y protección que la hizo sonreír. Su teléfono vibró en la encimera. Era un mensaje de Carlos. Conseguí cita con el veterinario para las 10. Paso por ustedes en 1 hora. María respondió con un simple gracias, pero esa palabra contenía mucho más que gratitud por la cita. Era gracias por estar ahí, por no rendirse, por aceptar el complicado camino que habían tomado sus vidas. Mientras preparaba café, miró por la ventana hacia el jardín donde todo parecía más brillante bajo la luz de la mañana. La vida nunca sería como la había planeado, pero quizás sería mejor. Más auténtica. Más significativa. Max se acercó trotando a la cocina, seguido tímidamente por Chance. María se agachó para acariciarlos a ambos. Gracias, Max, susurró al oído de su fiel amigo. Por bloquear mi camino aquel día. Por mostrarme una verdad que no podía ver. Por salvarme en todos los sentidos posibles. El perro ladró suavemente, como si entendiera perfectamente sus palabras. Y quizás lo hacía. Después de todo, había demostrado una y otra vez que su instinto iba más allá de lo que cualquier humano podría comprender afuera. Un nuevo día comenzaba. Y con él, un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo escrito no con expectativas o ilusiones, sino con la verdad como fundamento. Un capítulo donde los héroes no siempre tienen forma humana, y donde el amor verdadero se manifiesta de las maneras más inesperadas. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la pequeña casa con su luz dorada, María supo con certeza que estarían bien. Todos ellos. Porque a veces, los caminos bloqueados no son obstáculos, sino desvíos hacia destinos mejores que nunca hubiéramos imaginado por nosotros mismos.